Bien, chiquillos, vamos a empezar entonces con la ficha, el análisis de las fichas que tenían que haber leído. Para eso yo voy a ir, me avisan, yo ahora no los voy a poder ver, así que me avisan si es que pueden ver el PPT. Que uno silencie su micrófono y me diga si lo ve. Sí, se ve, ya. Bueno, entonces vamos a empezar con historia de la literatura, épocas literarias y vanguardismo. El objetivo es conocer las épocas literarias a lo largo de la historia, analizando sus características según su contexto. Épocas literarias. A lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura, y es por eso que se suele hablar de distintos movimientos literarios. En las fichas nosotros vimos que habían por lo menos unos 6 o 7 movimientos literarios, en un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que va evolucionando la literatura. Recuerden que en el material anterior nosotros vimos que la literatura iba evolucionando de acuerdo a las fechas históricas o a los hitos históricos. Tenemos épocas literarias y estas son la época clásica, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. Y ahora vamos a revisar las fichas de la 5 a la 10. Para eso entonces ustedes tendrían que haber leído estas fichas. En estas fichas ustedes iban a encontrar un resumen de la información más importante de cada una de las épocas literarias. En las anteriores nosotros vimos la época clásica, la Edad Media y el Renacimiento. Y ahora nosotros nos vamos a centrar en todas las que siguen. En la ficha número 5 teníamos el barroco. A grandes rasgos el barroco es del mundo renacentista y que entró en crisis, se hizo compleja, conflictiva y contradictoria. Los recursos formales se intensifican en la búsqueda de nuevos caminos para la expresión artística. Luego en la ficha número 6 tenemos el neoclasicismo, que representa una vuelta atrás a los valores clásicos, griegos o romanos, en busca de su equilibrio y serenidad. Existe también interés por reformar al ciudadano. En la ficha número 7 tenemos el romanticismo, reivindica el poder de los sentimientos. Por eso la imaginación y la fantasía cobraron un papel muy importante en esta nueva mentalidad. Luego tenemos la ficha número 8, que es el realismo. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento humano y la aparición del proletariado. Luego tenemos la ficha número 9, donde hablamos del naturalismo. Surge como una derivación del realismo que tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones de extrema pobreza y marginación. Les gustaba describir los ambientes más bajos con el fin de poner al descubierto a la sociedad. Y luego tenemos la ficha número 10, que es la ficha del vanguardismo, que busca la problematización de la realidad tal como era concebida hasta entonces. Lo más curioso además es que representan los últimos movimientos del cáncer mundial. Entonces aquí es donde nos vamos a detener y vamos a poder avanzar un poco para poder profundizar en cuáles son las características y cuáles son los contextos que dan origen al vanguardismo. Vanguardias artísticas y literarias del siglo XX. En esta sección vamos a conocer parte de las vanguardias artísticas y literarias del siglo XX a partir de sus antecedentes históricos. El vanguardismo del siglo XX se desencadena a partir de la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología y el subconsciente freudiano. El cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad
y el ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que estaba establecido o lo tradicionalmente conocido. El vanguardismo entonces busca en la poesía una eliminación de la métrica. Su prioridad es la tipografía, la forma y la imagen. Además, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras. En otras se recae en un plan lógico o de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con lo que en realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal, con técnicas tomadas del cine, como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Acá entonces nosotros tenemos un cronograma general de una línea de tiempo de cómo se dan estos elementos. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido y por la tradición. Ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que los ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Bien, chiquillos, entonces una vez visto esto, voy a dejar espacio para sus preguntas.